bienvenida a todos y muy especialmente a agradecerle a Aldo Abraham la posibilidad de conversar con nosotros en el día de hoy. Este es un tema que no es un tema, digamos, popular, porque no tiene que ver con lo que charlamos siempre con la gente, sino que estamos hablando de un tema que nos interesa a quienes estamos en el mundo de los think tanks, de los equipos de difusión, de los centros de estudios, de estas organizaciones que formamos parte del mundo de la batalla cultural, de las ideas. Y coincidíamos el otro día con Aldo Abraham en que uno de los problemas tal vez más complejos que tiene el mundo de las ideas de la libertad, particularmente en esta parte del mundo, es que nos hemos dedicado tanto a defender las ideas y a difundirlas y a tratar de salvar las repúblicas y el funcionamiento institucional, que muchos think tanks, no todos, lamentablemente, han perdido, digamos, profundidad a la hora de diseñar políticas públicas, que en definitiva es tal vez una de las finalidades más contundentes que tiene un think tank, que es poder aportar ideas al mundo de la política práctica y aportarle en ese sentido herramientas instrumentales para llevar adelante muchas de nuestras ideas que después se tienen que plasmar en cosas más concretas, ¿no? Y en ese sentido, creemos desde el Club de la Libertad que esta es una asignatura pendiente, que hay que trabajar este aspecto, pero también creemos que probablemente uno de los think tanks que mejor ha trabajado esto en Argentina, si no el más, es el think tank que lleva adelante el equipo de trabajo que está todos los días con Aldo Abraham en Libertad y Progreso, fundación de la que él es uno de los directores, y particularmente en este tema de políticas públicas, tal vez el que más energía le tiene que poner en el día a día. Por eso lo invitamos a Aldo Abraham, por eso le pedimos que trate de brindarnos un panorama sobre la importancia de las políticas públicas en los think tanks y cómo cree él que deberíamos encarar un proceso que en el caso del Club de la Libertad sigue siendo una asignatura pendiente y que nos queremos empezar a dedicar con mayor ahínco, pero por supuesto nos está faltando no solamente tomar la decisión institucional con más firmeza, sino también, por supuesto, una especie de hoja de ruta. Y en esa hoja de ruta le pedimos a Aldo que nos ayude contando la historia de Libertad y Progreso probablemente en este tema, o tal vez contándonos cómo nos aconsejaría él que hagamos este recorrido. Así que Aldo Abraham, te doy la bienvenida, te agradezco mucho tu generosidad de siempre y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por invitarme a charlar de vuelta con la gente del Club de la Libertad, que claramente hubiera preferido estar obviamente en Corrientes, no solamente para verlos personalmente, sino como otras veces, Por el Surubí. sino porque me llevan a comer unos dorados y unas cosas espectaculares. ¿Para qué vamos a andar bromeando? Pero bueno, es cierto que nosotros hemos tenido la suerte de poder hoy ser referentes dentro de nuestro nicho, sin lugar a dudas, como quienes tenemos más desarrolladas las propuestas de políticas públicas para el país. Es cierto que de nuestra experiencia puedo transmitirle algunas cosas que pueden serle útil. Es una realidad que si uno lo que hace es fundar un centro de un think tank, un centro de pensamiento, no al cohete se llama así, ¿no es cierto? Porque el pensamiento justamente va dirigido a brindar soluciones a las necesidades de la gente en cada uno de los países, pero también es cierto que con mayor fuerza y con distintas evoluciones y necesidades, los think tank tienen un proceso en su vida, ¿no? Si se ponen a pensar incluso a think tanks que en la Argentina, centros de investigaciones que ha habido en la Argentina han tenido este proceso de maduración, que es primero que nada salir a imponer una idea, ¿no? Eso es primero que nada, y más en la Argentina que sin lugar a dudas tenemos el problema de que no somos mayoría ni ahí, ¿no? Somos una minoría, o sea que vamos contracorriente. No es de casualidad que nosotros cuando lanzamos Libertad y Progreso pusimos la mayor parte de nuestros recursos en lo que es comunicación allá
por el 2011, porque teníamos clarísimo que estábamos yendo contra un gobierno que quería imponer un pensamiento único, y que nosotros teníamos los recursos humanos, y después pusimos todo lo que pudimos de lo económico también, como para pelear en el campo comunicacional con ese monstruo, ¿sí? Tanto en lo que es los medios masivos de comunicación, como en las redes sociales, ¿no? Teniendo en cuenta que los medios masivos de comunicación hoy diría que están más para gente de 40 para arriba, ¿sí? Y los medios de comunicación masiva, y nosotros queríamos buscar también llegarle a lo que es la dirigencia joven, ¿no? De 40 para abajo. Así que ahí pusimos todos nuestros cañones para pelear en esa batalla. También la acción cívica, estuvimos muy involucrados en su momento en lo que fueron las marchas del 2012, 2013. Medio, además, porque era natural, porque bueno, éramos un referente acá en la capital en términos del liberalismo y de las ideas de centro derecha, entonces, pero bueno, tuvimos esa participación, siendo que no era uno de nuestros objetivos también en lo que fue la generación de esto que se dio en llamar hoy esta asociación de fiscales, ser fiscal o soy fiscal, no sé cómo se llama hoy. Bueno, hicimos algunas cosas en el campo cívico que después las dejamos andando solas y nos dedicamos más a lo que hace un think tank, ¿no? Que es difusión de ideas, pero claro, después viene el siguiente punto, ¿no? Uno difunde ideas, y con eso, ¿qué ganamos? Porque también es cierto que del otro lado siempre están las dudas al respecto de si esas ideas son viables, ¿no? Pueden ser muy bonitas, pero se pueden implementar, ¿no? Y esa es una duda que mucha gente lamentablemente tiene con respecto al liberalismo, y es cierto también que eso es algo que el resto de las otras ideologías o ideas que no lo aprovechan para combatirnos, ¿no? O sea, eso es siempre, según los que piensan distinto, todo lo que nosotros decimos es inviable, ¿no? No se puede implementar. Y en realidad, si vos te pones a pensar en un think tank, de vuelta, la vida de un think tank está dada por el hecho de difundir una idea, imponerla, después ir generando las propuestas de políticas públicas, porque si vos querés cambiar en definitiva la cultura y las ideas de un país, es porque querés llegar a imponer esas políticas públicas, y en definitiva muchas veces la maduración de un think tank llega al momento de la implementación de esas políticas públicas, o sea, por ahí participando en algún gobierno para llevarlas a cabo, ¿no? Es casi natural, ¿no? Entonces podemos identificar muchos think tanks que lo han intentado en la Argentina y que han madurado de esa forma. La UCEMA, ¿no? La Fundación Mediterránea y el IERAL, cuando fue lo de Cavallo, en general todos los que participaron con alguna fuerza en ese sentido, desde think tanks que eran independientes, por supuesto, lo hicieron en el gobierno de Menem. En realidad, en la gestión de Cambiemos fueron más a buscar de su propio semillero, que era pensar, ¿no? Pero que no era independiente. Pero las que tienen una vida independiente, como es el caso del Club de la Libertad o nosotros, de los partidos políticos, claramente ese es el proceso de maduración que tienen, ¿no? Nuestros think tanks en cualquier país del mundo. Así que claramente el siguiente paso que tenemos que dar todos los think tanks, y eso diría yo de a poquitito, pero en paralelo, que es un poco también nuestra experiencia. Es cierto que nosotros pusimos todos los think tanks, todos los cañones, disculpen, al principio en lo que era comunicación, pero porque tuvimos la suerte de tener los recursos, es cierto, pudimos, porque éramos 3 think tanks que nos juntábamos y porque éramos 3 directores que nos podíamos repartir las tareas. Claramente la tarea, en realidad, de políticas públicas, ¿no? La tomó Manuel Solanet, ¿no? Él es el director, en realidad, de políticas públicas
de la fundación, más allá de que, bueno, por ahí yo tenga más un rol de coordinación de todos los directores y de toda la fundación, porque soy el director ejecutivo, ¿no? Pero claramente tuvimos esa ventaja porque Manuel es una persona que es especial para eso, o sea que contábamos con el recurso, y además porque también tuvimos otra suerte, que fue que Alberto Venegas Lynch se sumara inmediatamente a este proyecto que teníamos de Libertad y Progreso. De hecho, por eso es el presidente de nuestro consejo académico. Nos armaron un consejo académico espectacular, al cual, la verdad, nosotros simplemente le agregamos alguna gente, y Manuel, justamente con ese recurso, que era con un consejo académico muy fuerte, logró, y eso es algo que ustedes deberían buscar armar, ¿sí? Un consejo académico. Después, cada fundación obviamente tiene que tener el consejo académico que les es útil, ¿no? O sea, les es útil porque, bueno, por ahí algunos... va a haber algunas diferencias entre el Club de la Libertad, y después quiero hablarlas a esas con respecto a lo que hace Libertad y Progreso, ¿no? Pero sí deberían tener un consejo académico que les sea útil al fin que tiene que tener el Club de la Libertad. Nosotros tuvimos, en parte de nuestro consejo académico, de cierta gente que está más para la academia y que nos ayuda y nos sirve de faro para la difusión de ideas, pero tenemos muchos que estuvieron en el ejercicio del poder, o son especialistas. Julián de Diego, por ejemplo, está en nuestro consejo académico, que es el mayor referente de la Argentina en todo lo que es la parte laboral. Edgardo Zablowski, que es uno de los referentes también más importantes de nuestro lado, ¿no? Del liberalismo en términos de lo que es la parte de educación. Así que eso fue de una gran ayuda, porque en muchos casos los primeros pasos los dimos con ellos para tener proyectos de políticas públicas. Y en ese sentido, cuando uno apunta a tener proyectos de políticas públicas, ya pensando ya en dar esos pasos, claramente uno tiene que tener a alguien que lo organice, ¿no? Porque no importa, no sé, de alguna forma van a tener que conseguir un Manuel Solanet, porque una cosa que es cierta es que todo no puede pasar por una persona, ¿no? Eso, evidentemente, yo creo que una de las grandes cosas que logramos, o lo que hayamos logrado, una de las grandes cosas que significa el haber juntado 3 fundaciones, y por eso yo promuevo que en vez de dividirnos, nos juntemos lo más posible, es que potenciamos nuestra capacidad de acción, ¿no? Y no solamente potenciamos la capacidad de acción, y yo creo que es muy probable que Alberto lo entienda esto, sobre todo, sino que mejoramos nuestra calidad de vida un montón, ¿sí? Porque claramente yo no me tengo que ocupar de las responsabilidades de quien dirige otras áreas, ¿no? Yo me ocupo primariamente de mis responsabilidades, colaboro con los demás, me piden ayuda, la doy, trato de aportar, ¿sí? Pero sé que tengo que pensar en tales cosas, 2 o 3 cosas que son mi responsabilidad primaria, y eso mejora el funcionamiento de las estructuras en forma fenomenal, y además te relaja, como no se puede ser como decir, estar dando el sermón, tocando la campana, juntando la limón, eso es imposible, ¿no? O sea, claramente es estresante, y ese sacrificio rinde mucho menos. Entonces, creo que alguien tiene que siempre estar encargado del tema de políticas públicas, porque a veces con pocos recursos se necesita más organización, ¿sí? Y más dedicación de tiempo. Y eso es algo clave, ¿no? Porque una de las cosas que, por supuesto, hizo Manuel al inicio es aprovechar a otros, pero él tenía que mover la rueda, ¿cierto? Organizarse para mover la rueda. O organizarse para que, bueno, no tenemos obviamente la plata para pagarle a un Julián de Diego, ¿sí? Hay 2 opciones. Una, lo persigo hasta que me da las cosas, ¿sí? La otra es, pongo a alguien, ¿no? de menos nivel, ¿no? Un semi-senior quizás, que alguna idea tenga de
lo que es la legislación laboral a trabajar con él, que sea el que empuje el libro, empuje el lápiz y escriba el proyecto discutiéndolo con él, ¿no? Entonces, y eso siempre disminuye muchísimo el costo de hacer un proyecto, que no es lo mismo que contratarlo a Julián de Diego. Es otro cantar ese, ¿no? Y ahí una de las cosas que tenemos que empezar a pensar es cómo, más allá de tener esta persona, ya una persona que sea confiable y que se encargue de esto, que cuanto más contactos tengas mejor, es que tenga claro digamos, que tenga claro algo que es muy importante, ¿no? El que cuando uno, más allá de que sea una redacción somera, como vamos a ver después, ¿no? Lo que se va a hacer, y quizás no de mucha profundidad, pero todo lo que uno plantee como una propuesta de políticas públicas tiene que quedar claro que es políticamente viable, ¿no? Un think tank no está para la academia, ¿sí? Si queremos pensar en cerrar el Banco Central, por decir algo, eso háganlo en la universidad, ¿sí? Pero nosotros podemos salir a predicar eso, pero no a proponer eso, porque ¿qué probabilidad hay de que nosotros logremos que no haya bancos centrales? Porque yo soy austríaco, cero. Seamos sinceros, porque si no, siempre vamos a ser vistos como el tipo que está proponiendo algo que nunca se va a hacer, ¿no? Y yo, ¿por qué voy a hacer, digamos, voy a seguir una idea más allá del divertimento académico de pensar que estoy en lo correcto, si no se puede implementar? Nosotros creo que tenemos que dejarle a la academia un rol, ¿no? Y nosotros tratar de que lo que dice la academia, llevarlo a la tierra, para convencer a la gente de que, mira, hay cosas que no son esto, pero bueno, esto se puede implementar en la Argentina de hoy, ¿no? Poder darle a los partidos políticos algo que se puede implementar, si no nos vamos a quedar esperando y sufriendo la Argentina durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque lo ideal a veces es enemigo de lo bueno, de lo lograble, ¿no? O sea, tiene que ser políticamente viable una política pública, más allá de que, fíjense que, y es el caso de Libertad y Progreso, más allá de que ustedes pueden llegar a encontrar algunos proyectos de políticas públicas que, si ustedes se fijan por ahí, dicen, uy, pero eso está lejos de lo que dice por ahí Agustín, Aldorá, Manuel Solanet, ¿no? O alguno de los referentes, pero es lo políticamente posible, ¿no? Y está muy bueno poder tener proyectos políticamente posibles, porque del otro lado desbaratás la idea de que nuestras propuestas, ¿sí?, no son aplicables, ¿no? Sí tenemos cosas que se pueden hacer, y se pueden hacer, digamos, con un poder político razonable, ¿no? No con una dictadura de que yo me vuelvo dictador, entonces hago lo que quiero, sino con un poco la cultura que tenemos desde el poder pronto. Y así, por ejemplo, ustedes pueden ver que nosotros proponemos una reforma del Estado muy fuerte, pero sin embargo buscamos resolver los problemas que significa una reforma del Estado en una forma políticamente viable. Yo siempre critico a los que lamentablemente de nuestro lado piensan que es útil salir a decir hay que echar 1 millón de personas del sector público. Discúlpeme, pero si ustedes me proponen eso para llegar al gobierno, ni yo los voto, ¿sí? Porque 1 millón de personas no voy a echar a la calle porque se mueran de hambre, ¿está? Y nadie lo va a hacer. Entonces, ¿eso quiere decir que no se puede hacer? No, eso quiere decir que te tenés que poner con el traste en la silla, ¿sí?, y ver cómo lo vas a hacer sin que sea necesario echar 1 millón de personas a la calle, ¿no? Porque siempre es factible hacer las cosas, ¿sí?, si uno le pone horas de estudio, hacer las cosas bien, ¿no? Y en el tiempo, porque los milagros no existen, ¿tá? O sea, si alguien piensa que un liberal va a subir al gobierno con una varita mágica y de un día para el otro va a cambiar todo el país, me parece que está viendo la película equivocada, ¿sí? Los milagros no existen.
lamentablemente yo creo que justamente uno de los grandes males de la Argentina es que esperamos milagros, ¿no? Y no van a pasar, ¿no? Entonces, así como tenemos tan bajo compromiso en la Argentina cívico, ¿no? Y es algo que hay que empezar a fomentar entre los argentinos, ¿no? Que entiendan que no, que esto es, que sacar el país adelante no va a ser de una persona, ¿sí? Ni de 10, va a ser de todos nosotros, asumiendo nuestro compromiso cívico. Claramente hay que hacer el esfuerzo para mostrar que las cosas que nosotros decimos que se van a hacer con sacrificio, no con milagros, se pueden hacer, y cómo, ¿no? Pero ahí ya de vuelta vamos a los distintos niveles. Es muy difícil al inicio poder tener propuestas a un grado de detalle de mañana los implementamos, ¿no es cierto? O sea, muy difícil porque, por ejemplo, el proyecto de reforma del Estado que nosotros tenemos, lo pueden ver en la página, nos llevó tiempo llevarlo al grado de detalle que tenemos. Pero bueno, lo que sí es cierto es que en principio uno tiene que tener como un resumen ejecutivo por lo menos, ¿no? Y eso es dentro de todo sencillo, si uno le pone horas, por supuesto, pero se puede hacer. Y después cuando uno ya tiene eso, que más o menos da una idea de que atrás de todas nuestras ideas sí hay algo que es implementable, ¿no? En la realidad, que tiene razonabilidad y realismo lo que estamos proponiendo, podemos ir bajando, digamos, subiendo más bien otros escalones más difíciles, como darle un mayor grado de detalle, y creo yo que el siguiente y más exigente es, en la medida que uno vea que está cerca la posibilidad de implementación, llevarlo casi al detalle de una ley, ¿no? Ya empezar a ser mucho más específico desde el punto de vista de la implementabilidad desde un gobierno, ¿no? Nosotros en eso no hemos llegado no hemos llegado a esa etapa porque obviamente tampoco también es cierto que solamente en dos proyectos. Uno, en la parte de la legislación laboral llegamos a esa etapa, porque pensamos que el gobierno de Macri por ahí lo iba a hacer, ¿sí? Y el otro, la reforma del Estado. Esos son los dos en los cuales llegamos a un punto muy fino. En el resto sí llegamos a un grado de desarrollo importante, pero son las tres etapas que deberían tener como objetivo ir implementando, ¿no? La verdad es que al inicio es mejor que tengan más proyectos con menos profundidad, ¿no? Ofreciendo las soluciones, que uno con mucha profundidad, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque ustedes van a tener que discutir en la difusión de ideas, van a tener que discutir sobre todos los problemas que tiene la sociedad, y van a tener que hablar de esas soluciones, o sea que por lo menos tienen que tener un bosquejo de esas soluciones para poder ofrecerlo. Y a partir de ahí, y por último, ya terminando, para que entremos en una charla, yo lo que les diría es que creo que vamos a convenir, vamos a estar todos de acuerdo que, si bien Libertad y Progreso, por supuesto, por estar en la capital federal, nosotros nos hemos dedicado fundamentalmente, más, nosotros no tenemos, si alguien nos viene a consultar qué tenemos que hacer en la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos la menor idea. Así nomás, opinamos como meros ciudadanos en ese tema, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado a brindar ideas y propuestas de políticas públicas para cambiar el país, ¿no? Eso fue lo que nos impusimos. Yo creo que lo más útil que podrían hacer los think tanks que están en las provincias, sin lugar a dudas, es aportar por ahí a mejorar las soluciones que nosotros hacemos disponibles a todo el mundo, obviamente, ¿no? A los think tanks del interior, sin lugar a dudas, buscar soluciones para los problemas de las provincias, ¿no? Porque increíblemente, y en la Argentina, que nos decimos tan federalistas, ¿no? Lo que tenemos es un enorme centralismo, y encima un enorme centralismo que es, digamos, que surge de nuestra cultura, ¿no? Somos nosotros centralistas, ¿no? Desde el momento en que
somos caudillistas y paternalistas, chao, sonamos, porque el caudillo mayor está acá en la capital, ¿no? Entonces en las provincias piensan que todos los problemas, ¿no?, se resuelven acá. No, les cuento que no, porque nosotros el año pasado teníamos 165 impuestos, ¿no? Y solamente de esos impuestos, ¿no?, nosotros tenemos una reforma impositiva en el segundo grado de detalle, no de implementación todavía, pero sí en el segundo grado de detalle. Tenemos una propuesta impositiva, una reforma impositiva, y la verdad es que nosotros lo que vemos es que de los 165 impuestos que había en la Argentina en 2019, ya debemos estar por 167, solamente 41 más o menos son de Buenos Aires, o sea, de la nación. O sea, si miramos eso ya nos damos cuenta que hay muchísimo que hay que hacer en las provincias, que nosotros no vamos a hacer, ¿sí?, más allá de la propuesta de coparticipación, de eliminar la coparticipación federal que hemos hecho, para incentivar justamente eso. Yo creo que hoy hay yo creo que es una de las cosas más dañinas, ¿no? La coparticipación federal ha generado en las provincias la sensación de que la plata la mandamos de acá, ¿no? Y que todo eso tiene que ver con acá, y no es así. O sea, gran parte de la presión tributaria que nosotros tenemos en la Argentina, incluso de los problemas por ahí mayores, diría yo, en términos de manejo, de administración del contribuyente de sus impuestos, está sin lugar a dudas en las provincias y en los municipios. O sea que lo ideal sería que las organizaciones que están de vuelta en las provincias aporten, ¿sí?, si consideran que pueden mejorar lo que no podemos estar haciendo nosotros, o en alguna parte o en el todo. Me parece bárbaro, porque eso nos enriquece a todos, pero que busquen resolverle los problemas a sus coprovincianos, tanto a nivel provincial como también a nivel de los municipios y los desastres que se hacen ahí, ¿no? Así que bueno, ahí termino y les propongo que charlemos ya. Muy bien, Aldo, agradecidísimo por tu presentación, y contarte un par de cosas mientras instamos a la gente a que te pueda participar y nos acerque preguntas preferentemente por el chat. Contarte 2 o 3 cosas y contarle a la gente que nos acompaña hoy. La primera definición en esto que vos dijiste es que la decisión política de la Fundación Club de la Libertad en esto es involucrarse en el proceso de la generación de políticas públicas desde una doble mirada, regional / provincial. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos observar lo que pasa en la región. Vos sabés, Aldo, porque también por otro lado sos un hombre del norte, que las 4 provincias del nordeste argentino se parecen mucho en muchas cosas, difieren en otras, por cierto, pero tienen una configuración socioeconómica bastante parecida, ¿no? Son provincias que tienen poco más de 1 millón de habitantes en el caso de Misiones, Corrientes y Chaco, un poco menos de 1 millón de habitantes en el caso de Formosa, que es probablemente la más pequeña de las 4. Tienen 3 capitales de provincia con alrededor de 400.000 habitantes, una dependencia del funcionamiento del Estado bastante significativa en los 4 casos, más en la de Formosa. Y por otro lado, una vinculación con la actividad productiva agropecuaria, que tiene sí matices, pero que se parece en la configuración general, porque obviamente depende de la actividad primaria y de la actividad secundaria vinculada a esa misma actividad primaria, con lo cual digamos que los aparatos productivos se parecen bastante, y desde el punto de vista de los indicadores sociales, si yo te muestro los indicadores de las 4 provincias, te va a costar bastante identificar cuál es cuál, si no tenés el nombre puesto en la columna, digamos, porque tienen cifras bastante similares en varias cuestiones. Dicho esto, aclarado el punto que el Club de la Libertad quiere tener una mirada regional, pero al mismo tiempo quiere aportar una mirada de políticas públicas locales, por aquello de que el que no puede lo menos no puede lo más. La idea que tenemos es concentrarnos en esta dinámica de observar los procesos provinciales, locales, y que todos los que conforman parte del Club de la Libertad, que viven en el nordeste argentino, también nos ayuden a construir esas políticas. Dicho esto, te cuento que en el mes de mayo, en el medio de la pandemia, el club cambió su organigrama de funcionamiento operativo,
y creó lo que podría llamarse una secretaría vinculada al tema de políticas públicas. Es decir, que te recuerdo que todos los equipos operativos del club están en manos de jóvenes, que son los que lideran los equipos de toda naturaleza. Hay una Secretaría de Desarrollo Institucional que se dedica a hacer muchos temas, una Secretaría de Programas y Eventos que es la responsable de todos los encuentros que tenemos, una Secretaría de Comunicación Institucional que maneja toda la comunicación de todo orden que tiene la Fundación, y esta Secretaría vinculada a los temas de formación y a políticas públicas, que está a cargo de Francisco Pacián, que hoy nos acompaña aquí también en este Zoom. Así que contarte que nos estamos enfocando en dar nuestros primeros pasos en esto, nos está costando, y me gustaría en ese sentido que, si se anima Francisco, le cuente un poco, más que las soluciones, las dificultades que tenemos y los inconvenientes con los que nos hemos topado, para luego darle paso aquí a varias preguntas que ya aparecieron en el chat. Así que Francisco, si me estás escuchando, te doy micrófono, y si eventualmente preferís, vamos con las preguntas de la gente. A ver si ahí lo tengo, Francisco. Te escuchamos, Francisco. Hola Alberto, hola Aldo, ¿qué tal? Muy buena Hola noche. Francisco, ¿cómo Gracias estás? por tomarte el tiempo de ayudarnos en esto. Un gusto. Saben que pueden Bueno, contar conmigo cuando quieran. buenísimo. Mirá, nosotros, la verdad que hace poquito en realidad logré conseguir un grupito de gente interesada en esta área, así que estamos empezando totalmente de cero, ¿sí? Y los temas por lo menos que charlamos era tratar de ver algo acá regional, o sea, que sea en la ciudad de Corrientes o como mucho pensar en lo que es la provincia. Y de los temas tenemos un montón, o sea, podemos ver absolutamente de todo el problema que estábamos encontrando era cómo arrancar a escribir algo, por ejemplo. Tener una metodología para aplicar una política pública, por ahí yo puedo decir, ok, quiero, no sé, quiero reducir qué sé yo, a ver, no me acuerdo, lo que estamos hablando ahora era ver un tema de las policías, de una parte del entrenamiento que tienen los policías, ¿sí? Y ahí se le ocurrió a uno de los chicos encarar eso por su cuenta, y la dificultad estaba en cómo lo podemos ir aplicando, cómo podemos ver nuestras limitaciones, o sea, claramente queremos aplicar algo, por ahí se puede extender, con extender me refiero a, se puede volver tan compleja la propuesta que al final nos quedamos en la nada y no logramos cumplir una meta. Eso, bueno, es una de las ideas que se le ocurrió a uno de los chicos. Y los otros es, bueno, sentarnos y ver realmente cuál es la mejor propuesta que podemos sacar. O sea, de nuevo, es como que tenés tantas opciones y a la vez no sabes con qué arrancar. Bien, te cuento que creo que puede ayudar a ordenarse, ¿no? Es cierto que lo más importante de todo, y veo que es lo que ya hicieron, es identificar cuáles son los problemas que, además cuando identificas cuáles son los problemas, tienen que pensar en los problemas que identifica la gente, ¿no? Por supuesto, por ahí nosotros, como quienes estamos más metidos en esto de actividades como la política o como los think tanks, tenemos un grado de información por ahí un poco mayor e identificamos otros problemas, e incluso los identificamos como más graves, pero yo creo que lo que uno tiene que identificar es lo que la gente considera, en primer lugar, grave, porque en realidad nadie te va a preguntar de otra cosa en los medios. Y nosotros dijimos hace un rato que lo primero que van a tener que hacer es comunicarnos, ¿cierto? Y lo que primero que vas a tener que hacer es tener proyectos que en esta comunicación te sirvan para salir a decir, no, esto sí se puede hacer, ¿verdad? Pero siempre el reclamo te va a venir del otro lado, vos no vas a imponer agenda. No, Nosotros eso tampoco seguro. ponemos agenda. Recién ahora estamos logrando un poco, en los últimos, te diría, 2 años, poner algo o tres en algo en los medios, pero la verdad es que estamos lejos de poder imponer políticas, digamos, discusiones en la opinión pública. Así que
claramente ahí lo que tienen que hacer es ver de todo eso que empezar por lo que más le preocupe a la gente, ¿no? Por resolver lo que más le preocupe a la gente, el principal problema que ustedes tengan, ¿no? Evidentemente, con la organización que ustedes tienen hoy, lo que van a poder hacer es lo que también hicimos nosotros también al principio, ¿cierto? Nosotros teníamos un grupo de profesionales, ¿sí? Interdisciplinarios, porque encima eran de las más variadas profesiones que querían participar, un poco lo que veo que están haciendo ustedes, y está muy bien. Y entonces, a partir de ahí, la verdad es que con alguien que empuje el lápiz, que tenga la voluntad de empujar el lápiz, nosotros lo que hacíamos es que se junten todas las semanas, por lo menos una vez, para primero identificar cuáles eran los problemas, después decir, bueno, este es el que más le interesa, este es el que más nos van a preguntar, o sea, tenemos que empezar por ahí. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve? Ver si uno tiene el material, ¿no? También por ahí tenés que empezar por el segundo, porque no tenés los recursos humanos justo para eso. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Acá nadie sabe, vos hablabas de seguridad. Si me llamás a mí, no tengo la menor idea, por ahí puedo colaborar, pero si no tenés a alguien que sepa, estás en el horno. O sea, uno por lo menos tiene que saber. Todo lo demás podemos aportar un poco de imaginación, ¿no? Obviamente uno, digamos, un montón de mentes pueden pensar más que uno, ¿no? Pero la verdad es que de seguridad no puedo aportarte nada, ¿no? Sí. Así que hay que algunos tienen que saber del tema, y si no, tienen que pasar al segundo de la lista, porque bueno, ese no se puede hacer, ¿no? Bueno, El hace siguiente, poco, esto comento también, estuve hablando con un nuevo ayudante, un nuevo voluntario que está en esta charla, es Ramiro, que él me comentó su experiencia que estaban tratando de apuntar a esto es en Misiones, si no me equivoco. Ahora Ramiro cualquier cosa me corrige, te lo estoy mandando al frente. Lo que ellos estaban proponiendo, y que me pareció algo interesante, era ver cómo hacían con las licencias de los motociclistas, que sea algo aparte del Estado, sino que haya una institución que se dedique a entrenarlos y logre esas licencias. Entonces, a ver, hablando de esto de tener a alguien por ahí o buscar otras alternativas, alguien con experiencia, eh, a la hora de tener que llevar a cabo eso, me refiero a, uno tiene que presentar un plan, uno tiene que presentar tener en cuenta un montón de variables, cómo uno nada, pasa de la idea al proyecto en sí. bueno, ahí por eso es importante de alguna forma tener a alguien que esté dispuesto a bajar las cosas y a tomar trabajo y mucho tiempo, bajar las cosas al papel, ¿no? Porque esto, ¿cómo funciona? Y ahí es otra cosa, ¿no? Que les quiero recomendar, por algo que vos dijiste con mucho acierto hace un rato, que por ahí a veces ven que nunca se termina, ¿no? Entonces, no, Sí, por eso. no puede ser que nunca tenga un final un proyecto. Tiene que decir, esto lo tengo que cerrar en tanto tiempo, y en tanto tiempo se cerró, ¿sí? Un tiempo obviamente razonable, no se pongan plazos demasiado cortos, porque tengan en cuenta que los tiempos que le van a poder dedicar ustedes, más allá del que pueda dedicarle a alguien que quiera ponerle más esfuerzo y bajar las cosas al papel, ¿sí? Son limitados siempre, ¿no? Porque más en este país que vivís abrumado, porque te pegan la realidad por todos lados, ¿no? La verdad es que tengan en cuenta eso, pero nosotros, ¿qué hacíamos? O sea, al inicio, ¿no? Con este grupo, que hizo muchos de nuestros proyectos, por ejemplo el de seguridad, los primeros de educación, lo que hicimos con este grupo es decir, bueno, ustedes tienen este año, ¿no? Un año para hacer el proyecto de seguridad, un año para hacer el proyecto de educación, ¿no? Fijarle un tiempo, puede ser un año, puede ser menos, porque obviamente depende de la dificultad, ¿no? De cada tema, pero era un tiempo determinado, y lo traen, ¿sí? Entonces eso ya te pone en un compromiso, ¿no? Probablemente igual lo que termine pasando es que laburen más como perros al final que al principio, porque uno siempre se confía con los tiempos, pero bueno, eso nos pasa a todos. Me Pero bueno, gustaría,
te pone un deadline, si no es, pues, y si no es, puede ser el mes que viene, ¿no? Y la verdad que ahí va mirando. Sí, Aldo, me gustaría sumarte en esto. Tengo varias preguntas acá de la gente y quiero transmitírtelas. Inclusive alguna gente que me está pidiendo el uso de la palabra. Un sesgo que tenemos, inclusive acá hay varios directores que pueden dar fe de lo que estoy diciendo, un sesgo que tenemos siempre y que nosotros queremos romper con ese sesgo, es esto que vos dijiste durante tu presentación, ¿no? Este sesgo centralista, digamos, aporteñado que tenemos en las provincias, de querer discutir temas de políticas públicas nacionales. Inclusive acá en el chat tenemos algunas propuestas que tienen que ver con el funcionamiento de la legislación nacional, con el tema migratorio, por ejemplo, un tema 100% de resorte nacional, eso se define en ámbitos ejecutivos y legislativos y hasta judiciales, en el foro federal, digamos, que no tiene ninguna definición provincial, por más que a nosotros nos guste o no nos guste el tema. Y digo, hay que tratar de romper con esa inercia que tenemos todos a querer discutir el 100% de los temas nacionales de la provincia. Y de las preguntas que tenemos aquí te quiero trasladar una que es muy específica, que es la de Luciana, que dice, ¿qué puntos debe contener ese resumen ejecutivo que nombraste vos como punto de partida de una política pública? Vos decías que se puede empezar por ese resumen ejecutivo, aunque no se pueda diagramar el 100% de la política pública. Y esta pregunta de Luciana es muy pertinente. ¿Cuál te parece a vos que deberían ser los tramos que no pueden ignorar este resumen ejecutivo? Claramente el resumen ejecutivo lo que tiene que tener es la idea bien explicada, y lo otro es cómo lo implementarías bien explicado, pero no en el grado de detalle, por ejemplo, de nuestra reforma laboral, que yo te digo qué incisos tenés que cambiar, ¿sí? Porque eso necesita otro grado de desarrollo, ¿no? Y otro grado de conocimiento que es mucho más complicado, pero sí poder decirle, por ejemplo, obviamente no les puedo hablar de sus temas provinciales, pero sí poder decirles que deberían primar, ¿sí?, las negociaciones, y por qué, ¿no es cierto?, las negociaciones de menor nivel sobre las de mayor nivel en una reforma laboral, ¿no? Eso es porque obviamente cuanto más bajamos en términos de negociaciones, más cerca estamos de la realidad de los problemas de la gente, ¿no?, de cada empresa. Obviamente, una empresa ya de movida, que es obvio que una empresa de La Quiaca o de Posadas o de Corrientes no es lo mismo que una de Tierra del Fuego, y aunque sea la misma, produzcan exactamente lo mismo, ¿no? O que una que está acá en el AMBA, ¿no? Es evidente eso ya, ¿no? Que una grande no es lo mismo que una chiquita, ¿no? Entonces, evidentemente ahí tenemos que tener en cuenta, y esto es muy fácil de explicar, pero ves que dijimos ya, justificamos en muy breve una política pública, ¿no? Fíjense, ¿no? O sea, después hay un siguiente grado de desarrollo, que es justamente, bueno, qué leyes tengo que cambiar, qué incisos, ¿no? Eso es otro nivel más de profundidad, pero por lo menos tiene que poder explicar esto, ¿no? Tener la solución ahí, o sea, tenemos que bajar el nivel de negociación, listo, porque con eso ya le dijiste mucho a la gente. En realidad el otro nivel es más para poder discutir en debates que nosotros por ahí ya estamos participando a nivel nacional, ¿sí? Con funcionarios, ¿tá? Pero por lo menos poder avalar tu pensamiento, ¿sí? O sea, tus ideas, no es simplemente empoderar a la gente, es decir, suena re bonito eso, ¿viste? Pero ¿y cómo, no? Tengo 4 pedidos del uso de la palabra, así que le voy a pedir a todos los que le vamos a dar el uso de la palabra que sean lo más breve posible, porque estamos abusando de la tarde del viernes de Aldo, así que le damos la palabra a Sergio Vega, que fue el primero que pidió la palabra, que es del interior de la provincia de Corrientes y tiene alguna experiencia al respecto. Te escuchamos, Sergio. Gracias, Alberto, por la invitación. Y la verdad que me parece interesante lo que se está discutiendo. Yo quiero hacer un pequeño aporte en cuanto a infraestructura. Me tocó estar liderando, o sea, trabajar en un ejecutivo, en una municipalidad, y contarle de mi experiencia
que lo importante acá en cuanto se habla de infraestructura es ponerse en la cabeza del empresario, ¿no? Y básicamente el empresario te pide 3 cosas: infraestructura, conectividad y incentivos fiscales, y un poco lo que ustedes hablaron es baja de impuestos. Lo de baja de impuestos y incentivos fiscales lo vamos a dejar de lado. Vamos a empezar con conectividad. Yo creo que algo que tiene que tener este plan de infraestructura que lo están pensando es pensar cómo se conecta Corrientes con el resto de la Argentina y sobre todo con el resto del mundo. Y en este sentido hay que pensar que Corrientes es como una gran isla, está rodeado por ríos y hay muy pocos puentes, ¿sí? Hay que transitar un largo trayecto para llegar a la provincia de Santa Fe, para llegar a Córdoba. A lo mejor hay que hacer todo un largo recorrido, a Uruguay. Entonces la conectividad en cuanto a infraestructura de puente es muy importante. Para hablar algo en concreto. Y en cuanto a infraestructura, a mí me tocó hablar con varios empresarios, tratar de conseguir inversiones, y ellos lo que vienen a ver, aparte del parque industrial, es si hay cloaca en esa localidad, si hay agua potable, si hay energía, si es barata, si está accesible. O sea, en esta política hay que incentivar la infraestructura local para poder potenciar la industria, ¿no? O sea, no se puede pensar en este caso, en un corriente industrializado si cada pueblo no se desarrolla con su infraestructura básica, ¿no? Sobre todo cloaca, porque hay que pensar que todas las industrias contaminan, más, menos. Por eso es importante tener la infraestructura para amortiguar ese aspecto. O sea, para redondear un poco en este plan hay que pensar dónde se van a colocar los puentes, qué rol va a cumplir cada área, y sobre todo el tema de la infraestructura, pensar en cuanto a energía, que cada zona, cada región, tiene que pensar su propia manera de producir energía, ¿no? Hay varias alternativas, eólica, hidráulica, pero no pensar en un esquema más local y autosuficiente. Me parece que por ahí va mi aporte. Muchas gracias, Sergio. Le doy la palabra a Hernán con la recomendación también de que sea muy breve. Tengo varios oradores acá que quieren plantear sus inquietudes. Lo más breve que pueda, Hernán. Gracias, Alberto. Me parecen las palabras de Aldo muy atinadas. Y voy a recordar a un pensador como Ortega y Gasset, que cuando visitó la Argentina dijo: argentinos a las cosas. En esto ya estoy más en la época de tratar de transmitir experiencias que son muy simples y en las cuales se puede trabajar muchísimo. En oportunidad de ser concejal acá en el Partido General Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata, lo que me encontré fue un gran batifondo de normativas y ordenanzas entrecruzadas que en definitiva trababan todo. Eso por un lado. Por otro lado, un día se me ocurrió preguntar, bueno, como buen liberal, todos decimos, bueno, vamos a sacar empleados, pero no los podemos sacar, y bien dice Aldo, ¿quién no se los puede echar? Bien. Pero también cuando uno pide el organigrama de una municipalidad, de una provincia, se da cuenta que no tiene ningún tipo de normativa, no tiene ningún tipo de lógica, sino que es un mamarracho de emparches desde hace, no sé, 50, 70, 100 años a esta parte, y por lo tanto hay procesos que se repiten, hay procesos que son innecesarios, hay cuestiones que se siguen manejando a papel. Entonces, una cuestión interesante, sobre todo para los liberales, es, bueno, no los podemos echar, pongámonos a trabajar, porque el Estado, además de extremadamente costoso, no nos presta servicio, y los servicios que presta son malos. Si nosotros tenemos un buen organigrama en la municipalidad o en la provincia, y por qué no en la nación, vamos a ver que no solamente vamos a reducir el número de empleados, vamos a necesitar menos, de manera tal que solamente congelando las vacantes que tenemos más o menos una baja del 2% anual. En 10.000 empleados que tenemos en la Municipalidad de General Pueyrredón, el 2% es mucha gente que no reponemos.
Si a todas las ponemos a trabajar, la gente también, el ciudadano, va a empezar a sentir un servicio que presta, en definitiva, la empresa más grande que tiene Mar del Plata, que es la municipalidad. Después me tocó ser funcionario, y cuando pedí, bueno, ¿cuál es el proceso para habilitar un negocio? Ni siquiera los mismos empleados que pedían papeles estaban de acuerdo entre ellos lo que le tenían que pedir a los ciudadanos. Por lo tanto, una forma de poder trabajar con un think tank es tomar el organigrama de un municipio o de una provincia y empezar a armar un ideal, pero después hay que buscar el intermedio, cuál es el ideal y cuál es al que podemos llegar. Y lo otro es empezar a ver la cantidad de normativas que incluso son anticonstitucionales, o a veces llegar al poder, llegar a la legislatura, más que para escribir nuevas normativas, para desarmar o ayornar las que están, que lamentablemente traban todo. Esta es mi experiencia y quería transmitirla, porque eso puede ser una punta para aquellos jóvenes que recién se empiezan y quieren trabajar. Me alegra muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Le doy la palabra a uno de los directores del club, Edgardo Sagula. Después lo vamos a escuchar a Aldo, sé que tiene cosas para aportar ahí. Edgardo, te escuchamos. Bueno, Alberto, ¿cómo estás, Aldo? Lo mío cortito. Yo le quiero preguntar a Aldo, si bien la fundación, tu fundación, Aldo, publica muchas políticas públicas a través de los medios de comunicación, ¿qué experiencia tienen en cuanto a que algún gobierno de estos años, de estos últimos años, ha tomado algún libreto, ha tomado algún proyecto de políticas públicas para implementar para el país, ya sea para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para una provincia determinada? Bien, si no, y con lo que vaya saliendo lo vemos después, no hay problema. Dale. Empiezo por el final, ¿sí? Tomo la de Edgardo, ¿qué experiencia hemos tenido? La verdad es que hemos tenido lamentable. Nosotros, recordá, Edgardo, que nosotros solamente apuntamos a la nación. O sea que en términos de la Ciudad de Buenos Aires incluso, no tenemos nada hecho ni pensamos hacer, ¿tá? Porque la verdad tenemos, como todos, una restricción de recursos y tenemos que apuntar los cañones en un sentido en donde nosotros podemos pegar mejor, ¿no? Y nosotros hoy creemos que nuestro mayor aporte lo podemos hacer con respecto a las políticas nacionales. En ese sentido, yo lo que diría es que sí, hemos llegado a los medios, y vos dirás, bueno, algunos cambios, no logramos muchos cambios, y es una verdad, eso, ¿sí? Porque todavía tenemos toda una población para convencer de que ese es el rumbo que hay que tomar. Pero fíjate vos que una de las cosas en la que sí tuvimos un impacto importante fue cuando incluso un gobierno que se suponía que venía a Cambiemos, ¿sí? Que íbamos a cambiar algo, de golpe pasó de 15 ministerios en la etapa de Cristina a 23. Pues si esto es el rumbo de que cambiemos, no cambiemos más. Si nos quedemos como estábamos antes, ¿no? Y uno de los impactos más fuertes que tuvimos en la gestión de Cambiemos fue cuando sacamos el famoso, que después se generalizó, el tema de los ravioles, ¿no? De la cantidad de ravioles que tenía el Estado de que cambiábamos, ¿no? 3.000 y pico de reparticiones eran en total, un absurdo increíble. Mostramos lo que era un organigrama del Estado de ese momento, y ahí yo creo que llegamos a tener un par de impactos porque ya específicos en términos de gestión, porque al tiempo el propio gobierno, esto fue, cuando íbamos a hablar con la gente del gobierno, lamentablemente nunca logramos hablar, es verdad, con Mauricio Macri, pero sí aún con el triunvirato que tenía ahí. Nos decían que eran francamente difícil de cambiar porque esa era la idea de gestión que tenía Mauricio Macri. Con lo cual no te lo puedo confirmar si era así o no, pero la realidad era el argumento por el cual eso no se podía cambiar. Nosotros le decíamos todos los problemas que tenía el tener un organigrama así, y a la larga lo que sí observamos es que evidentemente en algún momento se dieron cuenta que teníamos alguito nada más de razón, porque no el organigrama total, pero sí el tema de tantos ministerios, si ustedes se acuerdan, se redujo en una primera instancia en 2 o 3 y después mucho más fuertemente. ¿Por qué les aclaro que quizás el organigrama total
no se redujo, o sea, las 3.000 y pico de reparticiones siguieron ahí, porque bueno, ¿qué es lo que pasó? Es que el tipo que era ministro pasó a secretario, el del secretario a subsecretario, y quedaron, digamos, con un organigrama, menos ministerios, pero con el mismo tipo que estaban abajo. ¿Sí? El último del coso terminó siendo asesor para que no perdiera el trabajo, ¿sí? O sea, la gente era la misma después, ¿no? Pero bueno, ya eso fue un impacto. En el otro sector donde vimos que tomaron nuestros consejos, ¿sí? Porque además nos lo pidieron, fue en el Ministerio de Agricultura e Industria, cuando entró Echeverre, ¿sí? Y ahí se implementó con mucho más fuerza, porque ahí no solamente bajó la cantidad de carguitos, por decirlo, sino que la gente también bajó, ¿sí? Es donde nosotros vimos reflejado mucho más fuertemente nuestras ideas, ¿sí? Pero imagínate que hoy tenemos una sociedad, incluso en un gobierno como Cambiemos, gente que piensa que vos achicás el Estado y generás recesión, ¿no? Un absurdo importante, pero esa es la forma de pensar en la Argentina, así que solamente logramos es cierto, estas pequeñas cosas. Otra cosa a la que voy a, digamos, lo siguiente que me pareció que podía aportarle yo algo, ¿sí? Tiene que ver con el tema de la normativa, ¿no? Por lo que nos decía hace un rato Hernán, ¿sí? Que encontró desde la función pública. La verdad es que uno de los errores más grandes que cometió Cambiemos es que ellos vieron que generaron este Ministerio de Modernización. Una de las cosas que este Ministerio de Modernización venía a modernizar era tratar justamente de regular la economía, digamos, de regular, sí, la economía, ¿sí? Yo te diría ya a esta altura la sociedad casi, pues, ya casi que se te meten en cómo tenés que organizar tu casa, ¿no? Un poco más. Y lo primero que hicieron fue ponerse a relevar, por eso sabemos que son más de 67.000, gracias a ellos, ¿no? A relevar cuáles son las normas que hay en la Argentina, porque como bien decía Sergio, ni ellos saben. La verdad es que nadie sabe qué regulación si yo mañana quiero poner un kiosco, nadie sabe qué es lo que tengo que hacer. Me voy enterando en el camino porque alguno va a venir, me va a retar y me va a querer poner una multa por algo que no hice. Esa es la verdad. Y que la verdad que nadie sabe que, ni ellos sabían que yo lo tenía que hacer. Entonces, ¿cuál fue el criterio de ellos? Bueno, relevemos las 67.000 regulaciones, ¿no? Lo cual, claramente nosotros dijimos, es un error, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque hoy están relevadas, encima saben que te las pueden imponer, y algunas son recontra absurdas, ¿entendés? Eso, o sea, nos complicaste más la vida, por ahí algunas se las olvidaron y no te las pedían, y eran absolutamente absurdos que las cumplan, ¿no? O sea, poner un sellito, que el tipo que tenía que poner el sellito, lo que más quiere es que ni vayas a ponerle el sellito, porque le rompés la pelota mientras está tomando mate con factura, ¿entendés? Y a vos te lleva tiempo, es un trámite más, ¿no es cierto? Entonces, claramente, es mala idea, le dijimos. Ustedes lo que tienen que hacer es al revés. Y ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que pensar, no sé, vamos a ver cómo se pone un negocio en este municipio o en esta provincia, qué normas son necesarias, eso es lo que tienen que pensar. Base cero, ¿tá? Nosotros pensamos en base cero, porque se puede cambiar la normativa en términos de base cero, ¿tá? Porque vos sacás la regulación, pongamos que tiene que haber para el sector alimenticio en una ciudad, porque bueno, algo de salud, de control sanitario tenés que hacer, ¿sí? Porque no se te muera nadie. Y bueno, y decís, bueno, pero ¿cuáles son las normas realmente necesarias? ¿No? Todo este disparate de cosas que te están pidiendo hoy. Y bueno, y eso es lo que tenés que poner en una ley, o resolución, o lo que corno sea, y decir, bueno, y todo lo que se oponga a esto, chao, se deroga. Eso es lo que nosotros proponemos. O sea, así funcionamos nosotros, y creo que hubiera sido más útil que relevar las 67.000, hubiéramos tenido alguna de regulación, que no tuvimos casi ninguna. Y en el otro tema, que también mencionaba hace un rato Sergio, es el tema de la reforma del Estado, ¿no?
quizás yo porque no quería entrar en algo de nivel nacional, pero como no les puedo aportar a nivel provincial y municipal, y yo creo que sí les serviría por ahí leer nuestra reforma para ver, digamos, cómo se podría hacer. Evidentemente nosotros también partimos del esquema base cero, y lo que propusimos para el Ministerio de Agricultura, que se hizo en gran medida, de Agricultura e Industria, pero imagínense que con muchas menos posibilidades, porque obviamente estaban en una estructura de gobierno que no pensaba como nosotros, con muchas restricciones, trataron de irlo implementando. Es decir, no, justamente yo quiero que este municipio, que este gobierno provincial, esta estructura, cumpla con tales roles que son útiles para la gente. Porque hoy la mayoría es para meter cuanto amigo o cuanto puntero ande dando vuelta y de esa forma mantener la política. Eso es el sentido de las estructuras de la mayoría de los estados de los distintos niveles. Y obviamente ese no es el sentido que tiene que tener el Estado ni el objetivo. Bueno, a ver, ¿qué roles tiene que cumplir? De vuelta, es base cero esto. ¿Sí? Tiene que cumplir estas cosas, que nosotros pensamos que tiene que cumplir estas cosas. Bueno, ¿qué se necesita para que cumpla estos roles? Este es el Estado, y eso se puede implementar. Y de hecho, nosotros en La Nación hemos demostrado que se puede implementar sin siquiera tener que aprobar una ley, porque en el caso nuestro, por lo menos, a nivel nacional, tenemos la ley de empleo público que justamente te da la posibilidad de que si vos planteás una estructura distinta en la cual desaparecen cargos, a esos señores que se quedan sin cargo, los pongas en disponibilidad. O sea, les pagás un sueldo por quedarse en su casa, después se supone que los entrenás, y además generás subsidios, ese es el proyecto nuestro, como para que esa gente se pase al sector privado productivo, ¿no? Obviamente esto es viable en una política, digamos, integrada con una reforma laboral y todo lo que tenés que hacer al mismo tiempo, ¿no? Los milagros, como dije hace un rato, no existen, pero evidentemente existe la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y tiene que ser así. Piensen, siempre creo yo, dado el grado de desastre incomprensible que hemos hecho con nuestro país en todos los niveles de administración del Estado, piensen en base cero. Tengo una más, creo que está Ramiro todavía por ahí, si no se me fue, si no se me escapó. Lo escuchamos porque tenía algo para ampliar sobre lo que se habló hoy, lo más breve que pueda, Ramiro. Sí, mi experiencia viene desde no hacer nada, sin no cambiar ningún tipo de normativa. Nosotros estamos planteando con una asociación acá de Misiones, ellos se dedican al motociclismo, yo me dedico al tránsito de manera general y privada hace 8 o 9 años. Nuestro planteo es que con la normativa actual podés hacer que la gente haga el curso para obtener la licencia y apruebe los exámenes de forma privada. Entonces sacarle esa función al Estado, en la primera instancia es hacerlo opcional, que puedas hacer acá o allá. Cuando la gente empiece a elegir acá porque es mejor o porque es más barato o por lo que sea, empezar a decir, che, no hace falta esto. Y como decían hoy, no echar a nadie, sí, está bien, que pasen a la calle, a hacer lo que tienen que hacer en la calle y dejen de molestar acá. Que el hecho de obtener una licencia sea una cuestión meramente administrativa del otorgamiento, ¿sí? Desde el Estado. ¿Por qué? Porque fue verificado por un agente externo que es una persona que sabe. Yo puedo hablar de eso porque me dedico a eso, y actualmente tenemos lugares, por ejemplo en Misiones, que no hay nada. O sea, literalmente a mí me dijeron en mi cara, no, tienen que pasar a pagar y venir a buscar acá. Entonces, si hablamos de una cuestión de seguridad, estamos mal, y es una forma de mejorarlo que sea privado y el acto administrativo sí siga siendo público. Eso es lo que yo le planteé a Francisco para hacer, y hacer algo más detallado como para proponer en otros lados. Nada más. Ok, bueno. ¿Alguien más? No, creo que no tenemos ninguna pregunta específica más. Simplemente pedirte una reflexión de cierre. Antes, ya te robamos demasiado tiempo, Aldo. Nos quedamos con... ahí está pidiéndome Enrique, perdón. Enrique, Dale, lo más dale. breve que pueda. Sí, yo no tengo mucho apuro, así que no te hagas problema. Enrique. Con lo que es simplemente un comentario para Ramiro. Yo no creo, hay una cosa, estoy totalmente de acuerdo de que se van a cuidar más en cuanto a la obtención de licencias y demás, pero en la experiencia de la Argentina de Menem para esta parte es que todos los contralores que se privatizaron siempre salieron más caros, porque hay que poner la que es de ellos
más la que es del Estado. Revisión técnica vehicular, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Obtención del permiso de legítimo usuario en lo que era el RENAR. El psicofísico se fue a la miércoles, hoy prácticamente es imposible pagarlo. Y algunas otras cosas más que se fueron, no coincido en que vaya a ser más barato, porque el Estado siempre pasa todos los meses y dice, ¿cuánto es la mía? Y esa cuánto es la mía es doble. Son los impuestos y son las coimas. Para que no te cierren, porque siempre hay algún amigo que dice, che, qué bueno que está ese negocio, no hacen pito y me gusta, porque hemos levantado plata entre los dos. Entonces vos tenés que ser el amigo del Estado pagándole la coima y los impuestos. Eso es todo. Gracias, a veces Enrique. es cierto, a veces es cierto que se duplican estructuras también, pero si uno realmente lo que empieza a pensar es cómo hacemos para que justamente no haya duplicaciones de estructuras, hay algunas vías, ¿no? Por ejemplo, en términos de lo que es la verificación vehicular, nosotros estamos estudiando, o hay gente estudiando, en realidad no nosotros directamente, pero bueno, la posibilidad de que eso se pueda delegar en las compañías de seguro, más que nada, ¿no? Con lo cual ahí ya las posibilidades, como hay competencia, encarecimiento son más bajas, ¿no? Siempre hay que buscarle la vuelta a todos estos problemas, porque es cierto que tenemos un grado de perversión hoy en nuestro Estado que ha calado profundo, ¿no? Lo otro que por ahí como reflexión final les dejaría es que, de nuevo, no intenten abarcar todo, porque es imposible abarcar todo. Traten de generar equipos, ¿sí? Con gente con por lo menos uno que tenga voluntad de no solamente de participar con ideas, sino con tiempo para bajar las cosas a un papel, porque si nadie está haciendo este ejercicio de bajo las cosas a un papel, se lo mando a todos los del equipo, que los del equipo me devuelvan todos sus comentarios, ¿no? Cuando hacemos la reunión, ¿no? Entonces en la reunión todos me dicen, no, esto me parece, discutimos, volvemos a consensuar algo más o menos, lo bajo al papel, se los mando al resto, la verdad que no llegas a ningún lado. ¿Sí? Todo queda en el aire, la verdad que nada es implementable. Ni lo podés mostrar siquiera, ¿sí? Como una solución a un problema. Eso con respecto al funcionamiento de estos equipos, como nosotros hicimos funcionar al IPI. Y lo otro es ya con más recursos, en la medida que vayan consiguiendo más recursos, que hay recursos por ahí disponibles en algunas fundaciones, ¿sí? A las que por ahí tiene acceso también el Club de la Libertad. En la medida que consigan algún financiamiento, por ahí pueden utilizar, con propuestas que le hagan a fundaciones como la Nauma, por ejemplo, ¿no? Pueden tener pagarle a algún tipo que sepa más o menos y que, digamos, funcione en el rol de bajar las cosas al papel, ¿no? Con un grado más de profundidad incluso, pero ahí yo creo que la clave siempre va a estar en encontrar a alguien que en ese tema, o la mayor cantidad de gente que en ese tema tenga experiencia o conocimiento, ¿no? Como para aportarle, porque obviamente esta persona que por ahí no tiene semejante background, lo que va a necesitar es este input, ¿no? Entonces cada tanto esta persona va a necesitar, nos reunimos, me tiran todo a mí, yo lo junto, y lo vuelvo se los mando, y después y así se llega a, digamos, a tener soluciones bajadas al papel, primero, como le dije, no sean muy exigentes en términos de profundidad, sino más bien en términos de cantidad, y después vayan buscándole profundidad. Pero un ejercicio que sí o sí van a tener que buscar hacer es identificar quiénes dentro de Corrientes o en las distintas provincias son realmente referentes de los temas que ustedes quieren resolver, e invitarlos a participar de esta forma, ¿no? En primer lugar, agradecerte muchísimo, Aldo, tu tiempo, tu generosidad. Creo que ha sido muy orientador para nosotros. Siempre el problema que tenemos en estas cosas en el club,
y nos ha pasado con otros rubros que hoy están, gracias a Dios, más encaminados, es que bueno, nos cuesta pasar del discurso a la acción, ¿no? Es decir, tenemos buena voluntad, inclusive gente muy formada, preparada, pero claro, después hay que conseguir el tiempo para dedicarle a esto, y también ser relativamente poco ambiciosos en términos del proyecto, para que el proyecto no se convierta en enemigo del proyecto. Es decir, que la ambiciosidad con la que encaramos el proyecto termina siendo finalmente el mayor escollo para que no salga o no se concluya nunca. Entonces, a veces es mejor buscar políticas públicas, tal vez, para empezar, menos ambiciosas, y ir avanzando con algunos éxitos, por lo menos en términos de borradores, o lo que planteó hoy Luciana ahí del resumen ejecutivo. Creo que eso nos ayudaría a estar más cerca y envalentonarnos, y después también hay que discutir lo políticamente posible, ¿no? Los que estamos en las provincias, el otro día lo hablábamos con vos, estamos en condiciones de tener más cercanía con quienes toman decisiones, y ese también es un tema a trabajar, porque también hay que elegir con quién podemos conseguir mejores resultados, ¿no? Así que gracias por tu tiempo, Aldo, gracias a todos los que invirtieron este tiempo con nosotros, a ayudarnos a pensar, y son todos bienvenidos en este esfuerzo de llevar adelante políticas públicas, bajarlo del cerebro al papel, y empezar a acercarle a los que tienen que tomar decisiones este material, para que realmente las cosas cambien y no nos quedemos con esta impotencia de discutir y no poder proponer cosas concretas. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes, porque me parece que lo que están haciendo en Corrientes es muy, muy valioso, ¿sí? Esa mentalidad de que tenemos, que yo digo centralista, siempre hace pensar en las provincias cuando llegás, parece que vos vas a resolver los problemas de la humanidad, ¿no? Con la Fundación Libertad y Progreso, y la verdad que estamos buscando resolver un pedacito de los problemas de la Argentina, y que nunca vamos a poder resolver los problemas que tiene Corrientes desde acá, ¿sí? Pues no tenemos ni idea, acabo de decir que no tenemos ni idea de dónde vivimos, más o menos cómo resolvemos los problemas de la Ciudad de Buenos Aires. Imagínense los de Corrientes, olvídense, olvídense de nosotros. Así que claramente es la responsabilidad de ustedes, y la verdad es que a mí me alegra mucho ver que haya gente que ha logrado formar un think tank que es muy efectivo en la parte comunicacional. Eso ya todo el mundo lo reconoce entre los liberales en la Argentina, como es hoy el Club de la Libertad, y que quieran avanzar en este paso, pero les cuento que va a implicar un compromiso, ¿no? Un compromiso de invertir mucho tiempo, a veces también a bajar la cabeza, ¿no? Porque claramente tenemos los liberales encima, ¿no? Tenemos eso del individualismo, que a veces queremos ser todos, ¿viste? Cabeza de león, y nadie baja la cabeza y dice, bueno, alguien tiene que empujar el lápiz acá, ¿no? Entonces, yo estoy para las grandes cosas. No, lamentablemente cuando uno tiene pocos recursos está para las grandes cosas y para las pequeñas cosas, porque son las pequeñas cosas las que permiten hacer las grandes cosas, porque si no, de las grandes... Por eso también estuvo muy bueno esto que comentaste, yo me olvidé de comentarlo. Claramente ustedes pueden estar pensando en resolver los problemas del gobierno nacional, pero claramente a ustedes les queda incluso hasta más lejos y menos asequible, ¿sí? Influir en el gobierno nacional y en los legisladores que a mí, obviamente, ¿no? En cambio, ustedes tienen ahí al lado a su gobernador en la capital, conocen legisladores seguro, ¿sí? Diputados y de la provincia, conocen al concejal, al intendente. Ustedes tienen una capacidad de mejorar la calidad de vida de los correntinos fenomenal sin tener que pensar en la capital, ¿no? O sea, es notable. Yo creo que algún día los provincianos tenemos que darnos cuenta de eso. Yo creo que no tenemos conciencia de la capacidad que tenemos de mejorar nuestra vida, mejorando nuestra ciudad, nuestra provincia, sin tener que ponernos a pensar en algo que exista mucho más allá de nuestro alcance, ¿no? Que es influir en el gobierno nacional. Obviamente no nos tenemos que tampoco achicar y decir, bueno, no lo vamos a poder hacer nunca, pero bueno, ya dado que alguien lo está tratando de hacer por allá, veamos cómo nosotros hacemos las cosas acá, ¿no? Es lo que me queda más cerca, ¿no? De los problemas que es más probable que yo pueda resolver, ¿no?
Así que bueno, me parece maravilloso los pasos que están dando y bueno, Dios quiera que les salga todo muy bien porque se lo merecen, ¿no? Aldo, muchas gracias por tu generosidad, sabemos que contamos contigo, te tenemos ahí en nuestros consejos del club para jorobarte siempre, así que seguramente vamos a apelar a tu dinámica y pedirte orientación. Le dejo la tarea a Francisco Pacián, que es el secretario en estos temas, para que vaya ordenando un poco la cosa y cuando tengamos preguntas muy concretas te vamos a estar molestando de nuevo, Aldo, así que agradecido por tu tiempo, ¿eh? No es molestia, ¿eh? Cuente conmigo cuando necesite, vos también, Francisco, incluso que después te dé mi contacto a Alberto y a su disposición, ¿eh? Cuando quieran. Hasta pronto Muchas gracias, Aldo. y la invitación para mañana para el homenaje a Esteban Echeverría a las 18 horas, para aquellos que siguen las actividades del club, los esperamos, va a ser muy original, primera vez que le hacemos un homenaje a semejante jugador. Enrique, ¿algo? ¿Sí? No se olviden, a las 21 horas en Instagram vamos a tener con Eliana Shalaba una conversación sobre dominancia fiscal e inflación. Se van a sorprender. Pasamos los pasos. Los avisos comerciales. Hasta luego. Un gusto verlos a muchos de ustedes, que ya los había visto por allá. Y ánimo. Ánimo.